Psicología para Mortales. Este espacio para compartir experiencias y herramientas que pueden ayudarte a estar más presente y disfrutar más de la vida. Bienvenido a Más que Bienestar. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y el día de hoy vamos a estar platicando de los límites y la importancia de ellos en nuestra vida. Porque van más allá de los límites en las relaciones personales, los límites ecológicos, también están los límites en el trabajo. Entonces, vamos a hablar de los diferentes tipos, de por qué nos es tan difícil reconocer cuando necesitamos poner límites. Después, ya una vez que los reconocimos, por qué nos es tan difícil ponerlos y cómo podemos hacerlo, algunos tips para pues poder empezar a poner literal límites en nuestra vida y mejorar de esa manera y tener mejores relaciones personales y como respetar nuestro propio entorno y lo que nos molesta. Y justo podemos empezar por hablar de los diferentes tipos de límites que hay. Existen los psicológicos, que es como cuando sientes que una persona te está drenando la energía o la plática o la forma en la que se expresa o no te está funcionando, entonces ese es un tipo de límite que pues, hay que poner como ese límite a esa persona porque el estar con esa persona te afecta de alguna manera. Están obviamente los límites en el trabajo, que es cuando uno no logra identificar que está perdiendo el balance de vida entre el tiempo que pasa en el trabajo y el tiempo que pasa como haciendo sus hobbies o lo que le interesa en general. Y entonces eso obviamente nos puede llevar a un burnout o a un muchísimo estrés. Entonces es como aprender eso, a, a decir que no, es básicamente aprender a decir que no. Están los límites físicos, que es obviamente como el espacio vital que uno necesita o como determinado, o sea, no sé si hay como no sé, alguien que llega y que te agarra la mano y es como, no, o por ejemplo los niños chiquitos, que es como los tíos así de que hay un beso, no sé qué, y que los niños de verdad no quieren. Es como aprender también a respetar esos límites. Entonces, hay un montón de límites, hay un montón de cosas a las que de pronto nos gustaría decir que no, pero nos han enseñado a ser complacientes. Nos han enseñado a decir que sí. Por ejemplo, el mismo ejemplo de los niños chiquitos, de que saluda a tu tío. Pero tal vez esa persona, o sea, tal vez el niño genuinamente no lo quiere saludar. Y creo que la gran importancia de darles esa libertad de no saludar a todo mundo es justo aprender a que si uno no está cómodo en una situación, puede decirlo y existe la confianza de decir no estoy cómodo o no lo quiero hacer o no. Y creo que eso ayuda en un montón de casos, incluso hasta de prevención de abuso sexual, pero bueno, esa es otra historia. Y entonces, es como justo, por eso nos cuesta muchísimo trabajo porque toda la vida nos han enseñado a ser complacientes. Y es como de, ¿por qué hoy tengo que recoger mi cuarto? La línea es muy delgada, pero cuando somos niños. Porque soy tu madre. Debería haber una mejor razón del por qué soy tu madre. O sea, pero si genuinamente ese día el niño está cansado, también como adultos de pronto uno está cansado, uno no quiere recoger y nos damos el permiso de decir que no. Pero de niños uno no lo tiene y entonces crecemos creyendo que no se puede decir que no. Y además crecemos o sentimos esta culpa, o por ejemplo, que nos invitan a no sé, un café con unos amigos. Y hay días en que de pronto tú habías dicho que sí porque cuando te invitaron querías ir, pero ese día, por ejemplo, aquí en Toronto, neva o hace frío y de pronto es como, pues ya no me dieron tantas ganas de ir, o sea, ya. Y uno siente la necesidad de inventar un pretexto y decir, es que sabes que ya no voy a poder ir porque me siento mal. Simplemente uno debería de poder decir, ya no quiero ir.
cambié de parecer, ya no quiero ir. Y no debería de haber una necesidad de dar una explicación. Pero la cultura, la sociedad, los buenos modales nos enseñaron a que así es. Y es que esa es otra. A la gente no le gusta que le digan que no. O sea, y muchas veces se toma como una grosería, se toma como es que qué rudo fuiste, es que, pero simplemente alguien diciendo, poniendo límites y diciendo lo que realmente quiere decir y lo que realmente necesita, pero como no estamos acostumbrados a escuchar eso, es como de, "Uy, es que no me pareció tu forma de o no me pareció que dijeras que no. Incluso en la oficina. O sea, no están acostumbrados a que la gente diga que no. No están acostumbrados a que la gente diga, bueno, fíjate que de aquí a acá me da tiempo a hacer en mi horario laboral, de aquí a acá, pues tú dime qué priorizamos. Nadie nunca nos enseñó que eso se podía y que se debía hacer por salud mental, por salud física, por balance de vida, por el tener o sea, unas mejores relaciones afuera de o una mejor vida social afuera de la oficina. Y además, si uno lo llegara a decir o pensar decir, es como, ¿cómo se te ocurrió decir que no? O a priorizar o delegar ciertas tareas, es bien complicado porque además existe la culpa porque además la gente sí te juzga. Y porque además la gente sí se lo, por ejemplo, ¿no? En temas más sociales, no tanto de trabajo, la gente sí se toma personal, es que no quisiste ir, es que no viniste a mi cumpleaños, es que no, o sea, pero no pierden de vista que hay veces en los que es al revés y que son ellos los que no quieren ir a determinados eventos y pues también se vale. Entonces eso es como aprender eso, a escucharse a uno mismo. Y creo que ese sería como el primer paso para empezar a poner límites. Escucharse a uno mismo y decir, a ver, un poco como lo que hablamos en el episodio anterior. Si cuando estás con una persona no sientes que te está sumando, no sientes que fluyen las cosas, no sientes que... Y al contrario, te sientes como mal, llegas desgastado y así. Es como, primero ese es el paso número uno, identificar cómo te sientes. O por ejemplo, si estás en la oficina y obviamente llega el fin de semana y sientes, o sea, ya es casi que el final del domingo y no quieres regresar a trabajar porque no descansaste lo suficiente, porque estuviste trabajando en mails o lo que sea y obviamente no quieres regresar a trabajar el lunes, pues ahí claramente estás teniendo estrés o estás llegando a como, estás abrumado por tanto trabajo o por no darte breaks, porque tal vez ni siquiera es tanto trabajo, pero no lo organizas de forma que de hecho tengas espacios importantes de descanso y entonces obviamente tu cuerpo y tu mente es como, no, pues yo no quiero regresar a trabajar. Y entonces después la semana la sufres más porque no querías desde un inicio ir. Entonces es como identificar eso en el trabajo. O el físico es que si de pronto hay gente que es muy touchy y luego es como incluso o sea de que ahí llegan y que ay hola y te abrazan o y si a ti no te gusta pues es justo identificar de oye cuando me abraza esta persona no me siento cómoda. Entonces ese sería como el paso número uno, identificar qué es lo que te pasa. Identificar qué es lo que te está molestando e identificar por qué. Ahora, a la mayoría de la gente no le va a gustar que le digas, oye, no quiero que hagas esto, no quiero que hagas lo otro. Pero todo está en cómo se dice. Entonces, tiene que ser con una comunicación asertiva y viene desde el cuando tú haces esto, yo me siento así. Entonces, estás explicando con un ejemplo que, no sé, por ejemplo, al jefe. Ojo, esto es hipotético, domino que no pasa así en la vida laboral. Pasa que como tengo tantos correos que leer y entonces me tengo que conectar el fin de semana a leerlos, llega el lunes y estoy muy desgastado. Entonces, ya dijiste el ejemplo y me siento muy desgastado. Y después lo siguiente es decir, el límite. Entonces, lo que te quería comentar es que ahora, pues me voy a tardar un poco más en responder porque pues no voy a estar trabajando los fines de semana. No se pregunta, se está avisando, pero de forma
o sea, de forma respetuosa, se está explicando por qué, se está dando la razón, el sentir y se está poniendo la acción. Así se debe comunicar un límite. Ahora, la gente no lo va a tomar bien. O sea, las probabilidades de que la gente lo tome mal son muy altas. Porque por lo mismo que no estamos acostumbrados a decir que no, no estamos acostumbrados a recibir un no por respuesta. Y el día que pasa, no estamos programados para reaccionar. Entonces habrá unos que su programa sea, pues sí está bien, y uno hasta se siente mal porque es como no lo dije antes. Y el otro puede decir, no, pues necesito que veas cómo le hagas. Y entonces ahí está en uno mantenerse firme, que ese es el siguiente paso. Tienes que ser firme. No puedes decir eso y después la siguiente semana conectarte porque entonces es como, bueno, pues sí me dijiste, pero igual tú vas a seguir mandando correos el fin de semana porque claramente no lo estás haciendo. Entonces, pues si tú no respetas tu límite, pues yo tampoco. Y la otra es la repetición. Los límites, o sea, se tiene que recordar el, oye, ¿te acuerdas que te comenté que ya no iba a estar contestando los correos? Ok. Bueno, pues por eso es que no tienes este reporte, o por eso es que no está pasado esto, o por eso es que no es. Y entonces, poco a poco se va reajustando hasta toda tu carga laboral con base a las horas efectivas que estás haciendo. Y es como una forma muy como paulatina de ir disminuyendo o evitando el burnout en el trabajo. Ahora, de la misma manera se debe poner un límite en las relaciones personales, de la misma manera se debe poner un límite en todo. Y creo que gran parte del problema es justo que no sabemos decir que no. Es justo que nos sentimos culpables por decir que no. Es justo que creemos que, o sea, literal, hay gente que dice, pues para eso nos pagan en el trabajo. Pues no, a ti te pagan por trabajar de, no sé, 8:30 a 5, o de 8:30 a 4:30, a la hora que sea. Todo lo demás ya es extra. Y sé que es mucho más fácil decirlo, sé que así no es en la práctica, pero si a ti no te importa, a los demás tampoco les va a importar. Y no solo es en el trabajo, si a ti no te importa, si a ti alguien te está hablando mal y no le dices, oye, por favor, a mí no me hables así, esa persona tal vez ni siquiera sepa que está hablando mal porque nadie nunca le ha dicho que no le hablen así. Y para esa persona es normal porque es lo que ve en su casa, porque es lo que siempre ha hecho y nadie nunca le ha dicho, a mí no me hables así. Se lo va a tomar mal, es muy probable, pero entonces a la otra, chance se acuerda, y si no a la otra se lo repites. Porque si no, la gente sigue como pasando esos límites y uno solito no se va respetando a uno mismo y es como, bueno, pues ya, así es. Pues no es así. O sea, si a ti no te gusta y a ti te molesta y tú necesitas que algo se modifique, está en ti y solamente en ti hacer que eso cambie y de expresarlo, porque uno, la gente no es adivina, entonces sí lo tienes que expresar, y dos, tú lo tienes que respetar y tienes que ser firme en, te dije esto y necesito que pase así, porque creo que ese es como uno de los principales cosas por las que poner límites es difícil. Si de por sí es difícil llegar al punto en el que uno se atreve a decir que no o se atreve a poner el límite y luego tenerlo que volver a decir, es como, bueno, pues otra vez y otra vez tener como ese momento incómodo y tal. Pero también creo que es un músculo que se ejercita y una vez que lo empiezas a hacer una, dos veces, tres veces y que empiezas a ver que está funcionando y que ves que el conflicto es solo al inicio y después ya como que la gente se ajusta, es mucho más fácil seguirlo haciendo en otras áreas de la vida y con otras personas. Entonces, es eso, es como empezar a practicar a decir que no, porque es empezar a hacernos como coherentes y congruentes con uno mismo. Si algo no te gusta, exactamente por qué lo seguirías permitiendo, o por qué lo seguirías haciendo, o por qué no le dirías a nadie, oye, es que esto no me gusta. Y o sea, por ejemplo, a veces cuando
en pareja o así, es que ya no me va a querer, es que ya no va a hacer esto, es que, pues sí, pero si no, por ejemplo, en el noviazgo vas a construir una relación a base de cosas que nunca te gustaron o situaciones que te molestaban y después va a llegar un punto en el que va a explotar o va a llegar un punto en el que pues toda esa relación la pasaste no disfrutando al máximo porque no supiste decir que no o poner límite en un inicio. Y aplica para todos. Y yo creo que uno de los más difíciles es poner límites en la familia y sobre todo en los papás, con los papás. Porque obviamente existe el, pues porque soy tu padre o porque soy tu madre. Pero eso no significa que por eso puedan, o sea, cuando uno es niño, pues tal vez, pero luego cuando uno es adulto, pasa que de pronto siguen asumiendo que, ah, no, pues es que porque pues soy tu mamá. Pues sí, pero pues no. O, por ejemplo, antes que los papás le pedían a las hijas que les sirvieran la comida que pues porque eran las hijas. Y a las mujeres les molestaba. Y ya siendo adultas lo seguían haciendo, los papás lo seguían pidiendo, pero no eran capaces de decirle, oye, ¿sabes qué? Esto me molesta, tú igual te puedes servir. Porque ¿cómo le van a decir eso a su papá? Y no es faltarle al respeto, y esa es la línea tan delgada. Se están faltando al respeto, pero a sí mismos. Y yo sé que esto que estoy diciendo puede llegar a ser controversial y puede haber gente de ¿cómo le vas a faltar el respeto a tu papá? Pero no le estás faltando el respeto a tu papá, te estás faltando el respeto a ti. E insisto, tal vez para tu papá eso es lo más normal, es lo que aprendió, es que nunca nadie le cuestionó que eso no era necesariamente agradable. Entonces no viene tal vez desde, o sea, desde ese rol, no viene desde un lugar de te quiero molestar, viene de un así aprendí, así crecí, esto es lo que vi, te estoy pidiendo lo mismo, pero empieza a tocar a decir que no. Y creo que ahora puede ser incluso un choque generacional porque obviamente, creo que por eso nos dicen los millennials la generación de cristal. Porque empezamos a poner límites y empezamos a poner límites en el trabajo y empezamos a poner límites con los papás y empezamos a poner límites en todo y entonces fue como de, ay, son la generación del cristal. Pues no, yo creo que somos la generación que empezó a decir que no y entonces eso obviamente empezó a incomodar a un montón de gente. Porque es esta de la generación que ha tenido, por ejemplo, problemas los papás jóvenes o millennials, si lo quieren llamar, con sus papás porque al momento de ser abuelos, les dan, no sé, dulces a los niños y entonces los millennials o los papás nuevos o no le quieren dar dulces a sus hijos y entonces es como, a ti no te pasó nada. Pero también una cosa es cierta, los dulces o los comida en general procesada antes no era tan procesada como ahora y tampoco había tanta información como ahora de todos pues, ¿cómo afecta eso a la salud? Entonces hay un montón de conflictos porque es como, ¿cómo le puedo explicar yo a mi suegra, a mi mamá, a mí, que por favor no le dé a los hijos X o Y comida o refresco o lo que sea? Y la gente no lo respeta. O sea, es como, por favor no le des refresco. Y siempre va a haber el curioso que va a llegar y le va a dar refresco. Y creo que está muy mal porque no es, o sea, empiezas a estimular el cerebro del niño chiquitito. Y está mal y se ve mal que la gente diga, por favor, no le dé refresco. Entonces, no sé, creo que es un tema que puede llegar a ser controversial porque no nos educaron, ni crecimos, ni la sociedad está preparada. Antes, creo que ahora está avanzando un poco en eso, a decir que no. Y entonces uno siempre tenía que decir, sí, voy a hacer esto, sí, claro, puedo lo otro, sí. Y la gente muchas veces hacía cosas nada más porque pues era lo que le había pedido la mamá, lo que le había pedido el papá, lo que el esposo quería, pero nunca había como de, no, pues no quiero. No había margen para decir no quiero hoy, no puedo hoy, no me nace, hoy no me inspira en el trabajo ni se diga. Y creo que ahora mucho es por eso que hay tanta rotación
de personal en las compañías, porque antes era como de, bueno, o sea, incluso había de que plan de retención, y te ofrecían como cosas como para que no te fueras, como la pensión y cosas. Pero llega un punto en el que por estar aceptando todo ese del plan de retención, pues estás como dejando en la línea todo o sea, tu convicción y yendo en contra y siendo súper incongruente con lo que realmente quieres y con lo que realmente te gustaría estar haciendo o no te gustaría estar haciendo, nada más porque pues es un lugar seguro. Y entonces creo que eso es lo que ahora está cambiando con esta, pues probablemente es mi generación, que es como, pues sí, pero pues yo no me voy a aguantar, porque también antes creo que una gran diferencia es que obviamente la gente tenía hijos más joven y entonces pues ya con hijos la responsabilidad cambia y no es tan fácil decir pues me voy porque pues había que mantener una familia. Pero ahora como no hay esa responsabilidad, es mucho más fácil decir, bueno, pues pero ¿qué necesidad tengo yo de estar aguantando aquí cuando hay muchas otras opciones afuera y de hambre no me voy a morir? Y entonces eso les está causando a las empresas así como, pero es que hay mucha rotación, pero es que los jóvenes no se comprometen, pero es que pero yo creo que simplemente es un tema de ser más genuinos, más congruentes y decir, esto no me gusta, esto no lo voy a hacer, no lo voy a permitir, y de darte cuenta de que las cosas no van a cambiar en una empresa, pero que depende de ti si decides quedarte o no. Y entonces pues es como, pues no me gusta aquí, no lo estoy pasando bien, pues yo creo que aquí termina la relación laboral y pues ya yo iré a buscar algo que a mí me guste y ustedes podrán contratar a alguien que se aguante. Y que aguante mientras le es conveniente, porque después, obviamente, am, llega otra cosa, se dan cuenta de la carga de trabajo, o que no hay balance de vida, o llegan otras prioridades, o quieren más sueldo, o lo que sea, y buscan otro trabajo. Entonces, creo que es también un cambio generacional el empezar a decir no, el empezar a poner límites. Y creo que sería esa la invitación de este episodio. Es como empezarte a cuestionar qué de las cosas que haces las haces porque estás como ya programado y las haces un poco en automático y aceptas hacerlas y no porque genuinamente disfrutes hacerlas y quieras hacerlas. Y una vez que ya dices, bueno, pues sí, es que a mí la verdad es que no me gusta lavar los platos y pues ya intenté como repartir esa tarea, porque a ver, es inevitable lavar los platos, pero hay formas de lavarlos menos seguido. Entonces puede ser de que, bueno, ya nos repartimos las tareas, entonces X día le toca a cada miembro de la familia y entonces así cada quien solo lava un día los platos o no sé. Pero realmente muchas veces es como, bueno, ya les dije, pero como hoy están sucios y no, la persona que le tocaba no está, pues ya los voy a lavar. Y si entonces uno vuelve a tomar eso, y pues entonces la gente va a decir, bueno, pues no quería, pues lo sigue haciendo, pues que lo siga haciendo. Entonces, es como eso, es como sí decirlo, pero también es como ser firme y actuar en consecuencia y ser congruente de, pues yo dije que no y pues no. Y insisto, va a haber muchas veces en que poner límites y decir, la verdad es que yo no quiero ir a X reunión. Me dice la gente, ay, pero qué grosera, ¿por qué? Porque no quiero. Y hay veces que uno tiene que ser políticamente correcto, pero ahí ya toca evaluar cada ocasión. Pero también hay veces en lo que único que queda es decir que no y a la gente que recibe no, lo único que le queda es aceptarlo y darse cuenta que no es un no directamente a la persona, es un no porque la situación no es una situación cómoda para la persona que está diciendo que no. No es tomárselo personal si alguien te dice que no. Puede haber mil factores, no están necesariamente relacionados contigo. Y simplemente la otra persona tal vez necesitaba un break o necesitaba no salir ese día porque se sentía mal o necesitaba
no sé, o sea, otra cosa. Y el hecho de llegar hasta ese punto de decir, hoy no voy a poder ir, requiere un montón de trabajo. A mucha gente le sale muy bien, a mucha gente le sale natural, pero hay mucha gente a la que le cuesta trabajo. Yo tengo una amiga que le cuesta trabajo cuando no quiere ir a algún lugar y se inventa cosas como, es que ahora no quiero ir a ese lugar, pero no sé qué le voy a decir. Pues solo diré que no y ya, no, no puedo. Y ya no necesita uno dar más explicación. Pero, como no estamos acostumbrados, nos cuesta un montón de trabajo, nos cuesta un montón de trabajo ser firmes. Entonces ahí es cuando entramos en ese como círculo vicioso de, o sea, bueno, se voy a poner límite, pero además después uno pierde credibilidad, porque si no te quedas firme en tu decisión y no actúas en consecuencia, ya no, la gente no lo va a respetar. Y esa es la cosa, o sea, uno tiene que respetarlo primero y decirlo con convicción y mantenerse firme para que entonces los demás se entiendan. Porque yo sí creo que la gente te trata como tú te tratas. Y si entonces los demás se dan cuenta que tú te respetas, que tú respetas tu tiempo, por ejemplo, en una oficina, si tú no le llamas a nadie después de las horas de trabajo, las probabilidades de que alguien te llame después de las horas de trabajo son muy bajas. Por ejemplo, yo, si por algo tengo que trabajar el fin de semana o después de las horas de trabajo, trabajo con el chat desconectado. Porque no les quiero dar ni la oportunidad ni la idea de que crean que estoy disponible para que me busquen. Porque si estoy trabajando es porque tengo cosas que hacer, no porque estoy disponible a lo que necesiten. Y así un poco funcionan los límites. Algunos son hablados, algunos son en acciones. Y la mayoría funcionan si actúas en consecuencia y alineado con lo que estás diciendo y te mantienes firme y dices, bueno, a ver, yo te dije esto, necesito que entiendas que, o sea, que es real, que así necesito que de ahora en adelante no me llames después de la hora de que salimos, porque tengo que ir a recoger a mis hijos, porque tengo clase de yoga, porque lo que necesites hacer o porque estoy muy estresada y necesito sí tener esos tiempos después del trabajo. Y en general, hay veces que vas a tener que dar una justificación, como por ejemplo en el trabajo tal vez, como para que no te veas tan mal y por cómo es la cultura laboral. Pero en todo lo demás no es necesario. Entonces, es eso, practicar, decir que no, conocerse, hacer retrospectiva de eso es lo que me molesta, por qué me está molestando, qué es lo que necesito cambiar. Y ya una vez que lo identificas, llegar con quien sea que lo tiene que conocer y decir, bueno, este está pasando esto, no me está gustando, me hace sentir así, necesito que pase esto ahora. Necesito que lo cambiemos por esto y esto empieza de ahora en adelante. Y bueno, es un ajuste, pero lo podemos platicar. Al final es eso, es como tener una comunicación asertiva, pero sí siendo muy tajantes y firmes. Pero porque es la única manera en la que de hecho funcionan. Si no, la gente lo toma como, ah, sí, ya pasó, pero no lo vamos a hacer. Entonces, esa es la invitación de este episodio, hacer retrospectiva, conocerse, ver qué es lo que no te gusta, poner límites y practicar decir que no, porque no sabemos en general. Son pocas las personas que genuinamente les sale del alma decir, ah, no. Y cuando recibas un no, no vayas a ser esa persona que empuja a la gente a decir que sí. Si alguien te dice que no, ok, no, es no, respétalo. Muchas gracias por escucharme hoy. Nos vemos la próxima semana.